Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar. Soy profesora examinadora de todos los niveles del DELE y también estoy aquí por YouTube dándoos consejos para que tengáis vuestro apto. Quédate en este vídeo si te vas a presentar a un nivel de DELE B2, C1 o C2. ¿Por qué? Pues porque voy a hablar sobre el comentario del gráfico. Es algo que tiene en común el nivel de B2, C1 y C2. Por supuesto con diferencias entre sí, pero el comentario del gráfico está ahí y sé que surgen bastantes dudas en torno a esta pregunta en concreto, que os la encontraréis en la parte escrita. En este vídeo voy a darte orientación sobre cómo empezar el comentario de un gráfico. Te diré en qué tienes que fijarte, qué es lo que de verdad se te pide con esto de comentar un gráfico. También en qué sitios web puedes mirar gráficos reales para poder practicar. Y por último, también te voy a dar pues algunas estrategias para evitar la repetición, que sucede mucho que se repiten ciertos términos en esta tarea. La idea de hacer este vídeo surge un poco por mi experiencia profesional como preparadora de los DELE. Me encuentro con algunas dudas que no son resueltas en los libros de preparación y que me hacen mis alumnos con frecuencia. También cuando corrijo exámenes, sabéis que tengo un servicio de correcciones en mi página web aporeldele.com. Te lo dejo abajo en la cajita de información. Y bueno, muchas personas cuando me envían sus textos tienen los mismos errores, sobre todo en la introducción o también un poco en el sentido que le dan a ese comentario. Y para evitar tantos errores, que todo el mundo caiga en lo mismo, por eso voy a hacer este vídeo y espero que le saques mucho provecho y que te sea muy útil. Bueno, primero, ¿cuál es el objetivo de esta tarea? Ya sea del nivel B2, C1 o C2. El objetivo no es enumerar lo que viene en el gráfico. El objetivo no es decir todos los datos que vienen en el gráfico, porque para eso tenemos ya el gráfico de por sí, ¿no? Que habla por sí mismo. Entonces, si no es esto, ¿cuál es el objetivo de la tarea? El objetivo de la tarea te lo dan en el enunciado y también en las pautas. Tienes que seguir el enunciado y cumplir con todas y cada una de las pautas que te van a dar. Y el gráfico no va a ser más que, digamos, una herramienta que te ayude a justificar lo que se te pide dentro de las instrucciones. Por ejemplo, si las instrucciones te piden escribir un artículo en un periódico, en un blog o en una revista, ya sea universitaria o cualquier tipo de revista especializada, y también para ayudarte a darle veracidad a tus palabras, te dan un gráfico que normalmente es tomado de una fuente real, es un gráfico existente, aunque a veces lo adaptan, sobre todo para el nivel de B2. Y tú tienes que hacer ese informe, ese artículo, blog, entrada en un foro, etcétera, lo que te pidan. Por supuesto va a tener un formato u otro. No es lo mismo un artículo que un informe, o tampoco es lo mismo un foro que una columna dentro de una revista, pero eso nos ocuparía otro vídeo. Entonces tú tienes que escribir sobre ese tema utilizando solamente los datos más relevantes, más importantes del gráfico o tabla estadística. Por supuesto, es cierto que tienes que saber interpretar esos datos, tienes que saber pues localizar qué número están utilizando, si ese número está representando un porcentaje o la evolución en el tiempo, si está, por ejemplo, utilizando kilos o personas. Eso lo tienes que saber identificar. Pues deberías fijarte en aquellos números o en aquellos picos que estén más altos, también en los que estén más bajos y en aquellos que estén equilibrados. ¿Por qué? Porque una de las pautas suele ser que compares los datos que te dan en estas tablas. Bueno, ya sea tabla, ya sea una pirámide, ya sea un gráfico de barras, de líneas o circular, también conocido como gráfico sectorial. No me digáis gráfico de quesitos, por favor. Y por supuesto, fijaros en aquellos datos que os vayan a ayudar a, por después, desarrollar los puntos de las pautas. Entonces, ¿en qué consiste este comentario?
Este comentario consiste en desarrollar un tema concreto y para ayudarte a desarrollarlo, entonces debes utilizar los datos de la gráfica. Tienes que hacer una puesta en relación de los elementos que te dan haciendo una comparación con el objetivo último de explicarlos. Recuerda que siempre que pongas algún dato que hayas sacado del gráfico, deberías acompañarlo de una justificación o una explicación. Por ejemplo, si me estás diciendo que hay un contraste muy grande entre el número mayor y el número menor, intenta decir el por qué, que muchas veces lo tienes que intuir o más o menos te lo puedes inventar según tus conocimientos previos que tengas sobre el tema. Entonces ya hemos dicho en qué deberías fijarte, qué es lo que no deberías hacer. No debes hacer un calco, una copia de todo lo que te viene en el gráfico, no tienes que analizar todos y cada uno de esos números que te van a dar. Tampoco tienes que incluir el número exacto que te viene en el gráfico, puedes utilizar cantidades relativas y de hecho te animo a que utilices cantidades relativas. Por ejemplo, en vez de decir tiene un porcentaje del 98%, podrías decir, por ejemplo, la mayoría de los usuarios realizan esta acción. La mayoría, la minoría, la inmensa mayoría, la gran parte también, la gran parte de usuarios realiza esta acción, por ejemplo. Un número pequeño de... Recuerda que no tienes por qué poner las cantidades exactas y que muchas veces esas cantidades relativas te ayudan a comparar mucho mejor los diferentes porcentajes. Bueno, pues dicho esto, voy a comentar cómo deberías empezar un comentario de un gráfico. O más bien voy a empezar diciéndote cómo no deberías comenzar a hacer esta tarea. Que bueno, es cierto que se llama comentario del gráfico, pero no se trata de un análisis al 100% del gráfico, sino que el gráfico nos ayuda a realizar X tema. A veces me encuentro con una tarea de este estilo que empieza diciendo directamente el 60% de los españoles tal y cual. No te recomiendo empezar así. Otros comienzan esta tarea diciendo en el presente artículo nos encontramos con... No te recomiendo empezar así. Algunos iniciáis esta tarea diciendo me dispongo a analizar el gráfico publicado por El País o voy a analizar el gráfico hecho en 2015 por... No deberías comenzar así. Recuerda que tienes que iniciar el tema sobre el cual trata el gráfico sin aún decir pues esa fuente de la cual la has sacado. ¿Por qué? Porque si empiezas hablando directamente de porcentaje o si empiezas directamente diciendo que vas a analizar un gráfico, cosa que no es lo que tienes que hacer, tienes que escribir un artículo o hacer un informe, etcétera, ayudándote del gráfico. Entonces es como una introducción demasiado brusca, ¿vale? Suena demasiado artificial también. Si yo, por ejemplo, me encontrara eso en un periódico, directamente no seguiría leyendo. Entonces tienes que introducir el tema que vas a tratar y, por supuesto, está relacionado con el gráfico. Por ejemplo, un tema muy común y que he corregido ya algunas tareas de este estilo en el B2. Por ejemplo, la distribución de las tareas domésticas dentro de la casa. Pues yo iniciaría este tema de la siguiente manera. Las labores domésticas se distribuyen de una manera desigualitaria en España. Cada vez son más los hombres que pasan de echar una mano en casa a hacer una repartición, a repartirse de una forma igualitaria, de una forma paritaria, estas tareas con sus compañeras, las mujeres. Bueno, y ahora sí que has introducido, por ejemplo, el tema de la desigualdad en cuanto al reparto de las tareas domésticas, pero has hecho como un guiño a esa evolución en el futuro que quizás está representada en el gráfico. Ahora sí que puedes, si quieres, presentar el gráfico que te va a ayudar a desarrollar este tema. Pues por ejemplo podrías decir algo así como para ayudarnos a contrastar de una manera objetiva el reparto de las tareas domésticas. Hemos contado con la ayuda de una gráfica realizada por
y luego la compañía que haya hecho este tipo de estudio. Otro tema que también es bastante frecuente, por ejemplo, los hábitos lectores, los hábitos de lectura de los españoles o de cualquier otra nacionalidad de habla hispana. Sí, suelen poner siempre pues gráficos, estadísticas que se relacionan con un país de habla hispana. Pues en vez de decir el 80% de los adolescentes no leen más de 2 libros al año en España, podrías comenzar introduciendo el tema, por ejemplo, diciendo lo siguiente. Todos sabemos que los hábitos de lectura son el pilar fundamental de la cultura de un país. Podríamos pensar que con la llegada de las nuevas tecnologías, los hábitos lectores iban a disminuir en España, pero por el contrario se ha descubierto que no solamente no los han disminuido, sino que los han aumentado gracias a la llegada de los ebooks. Hemos llevado a cabo un análisis riguroso de una encuesta realizada en el 2019 que demuestra que así sucede, por ejemplo, ¿vale? Y ya a partir de ahí sí que puedes continuar con tu escrito. Bueno, bien, y dicho esto, ¿dónde puedes practicar? ¿Dónde puedes ver esos gráficos reales de los que se fijan también los creadores de los exámenes de DELE y que probablemente te pueden poner en la siguiente convocatoria? Bueno, pues te voy a dejar abajo en la cajita de información esos enlaces y paso a comentarlos brevemente contigo aquí. Entramos en la pantalla de mi ordenador y vemos que aquí tengo la página elcomercio.es. Es una página donde puedes ver gráficos pues, de diferente estilo, de diferentes también regiones de España. Por ejemplo, aquí tenemos la curva de la pandemia o, por ejemplo, una cosa muy curiosa como el índice de competitividad que tenemos aquí, zonas de afectación medioambiental en España. Aquí tenemos trámites electrónicos de una comunidad autónoma. Este primero también sería pues bastante interesante, ¿no? La evolución del paro en Asturias. Además vienen diferentes tipos de gráficas. Y te recomiendo que no solamente te fijes en el gráfico, sino que veas cómo se comenta de una forma bastante buena en este periódico. También el periódico elmundo.es tiene una sección donde almacena todos los gráficos que se van publicando. Por ejemplo, bueno, el que está ahora muy de moda es el de la pandemia o la evolución del coronavirus, pero también hay otros como de, por ejemplo, este de la crisis climática, también de consumo, que suelen también ponerse bastante gráficos de consumo, sobre todo para el nivel de C1 y de C2. También tenemos el periódico.com que tiene también una sección de gráficos, te lo dejo abajo en la cajita de información. Y aquí hay gráficos de todo estilo, ¿no? Pues políticos, aquí tenemos por ejemplo un gráfico sobre personas refugiadas en Europa. Por supuesto el país también tiene su sección de gráficos y en concreto tiene una sobre gráficos electorales. Bueno, la política no es un tema que suele aparecer, pero de la misma manera te pueden servir para practicar por tu cuenta, sobre todo para ver cómo se analizan estos datos. Entonces yo te recomiendo que entres en cualquier noticia que tenga un gráfico, te vayas al gráfico y pienses pues qué datos serían más relevantes, cómo podrías abordarlos si esto fuera un examen real de DELE, y todo esto te va a preparar de una forma muy efectiva para enfrentarte al examen real. Bien, y ahora lo prometido es deuda. Voy a hablarte de esas palabras que veo que a veces se repiten demasiadas veces dentro de una tarea en la cual tienes que comentar un gráfico. Sobre todo están relacionadas, como no, con la evolución del gráfico. Bueno, esas palabras son subir, bajar y también continuar. Vamos a tener estos 3 bloques. Bueno, un sinónimo de subir sería crecer y también podemos decir aumentar, acrecentar, incrementarse y también remontar. En el caso de remontar sería alcanzar un número superior a el de otro dato que anteriormente estaba por encima. Ahora tenemos bajar. Podemos utilizar caer, también declinar,
disminuir, decrecer, descender, desplomarse e incluso menguar. Ahora, cuando hablemos de esos datos que se mantienen estables y tenemos el verbo continuar, ¿no? Para hablar de esos datos que continúan siempre con el mismo número en su evolución en el tiempo. Pues podemos decir continuar, asentarse, seguir, estancarse, mantenerse e incluso permanecer. Por supuesto, todos estos verbos tienen su sustantivo correspondiente, ¿no? Por ejemplo, de subir tenemos subida, de crecer tenemos el crecimiento o de disminuir tenemos la disminución. Así que te animo a utilizar algunos otros que no sean siempre subir o bajar porque quedan demasiado básicos, y también te animo a que no repitas términos dentro de esta tarea. Bien, pues con esto cerramos el vídeo. Te recuerdo que ya hice anteriormente otro vídeo en YouTube donde te explico pues algunos pasos que debes seguir a la hora de analizar el gráfico o que te pueden ayudar bastante a arrancarte con el análisis. Te lo dejo por aquí arriba. Y también déjame en los comentarios si te parecería una buena idea que cogiera algún tipo de gráfico y comentara mi análisis o comentara una tarea utilizando un gráfico, ya sea de B2, de C1 o de C2. Te leo en los comentarios a ver si te interesa. Muchísimas gracias por estar aquí. Te recuerdo que en mi página web, que te la dejo también por abajo, puedes ver qué servicios ofrezco. De momento tengo un servicio de correcciones, también doy clases privadas. Puedes consultar mi disponibilidad y si quieres me puedes enviar un correo a mar@aporerdele.com. Y a partir de marzo de 2020 también voy a ofrecer cursos específicos para prepararte el examen de DELE. El primero será de DELE B2 y lo estoy haciendo con muchas ganas y mucha ilusión. Muchas gracias por llegar hasta aquí y como siempre te veré la próxima semana en un vídeo nuevo. Gracias y muchísimo ánimo. Adiós.